corbata y yo poniéndosela. Nosotros no usamos sotana, usamos corbata. Ese es el distintivo desde muchos años. Muchas veces andamos más cómodos sin ella. Yo he andado sin ella los domingos, me siento muy cómodo. Pero dice el Señor, niéguese a sí mismo. O sea, niéguese esa comodidad, por ejemplo, por causa o por razón de seguir con una costumbre que pensamos que es buena. Por ejemplo, esta de estar vestidos lo más decoroso posible, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga. Dice un texto allá por el Salmo 1, dice, en la ley habla del hombre entregado al Señor, de la persona de fe, le dice, en su ley, antes en la ley de Jehová dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hace muchos años me detuve, porque por naturaleza y gracias a Dios soy muy curioso, muy preguntón, no me gusta quedarme con la duda, y menos concerniente a la palabra. Y dice, en su ley medita. Pues que se está piense y piense, y no piense y piense en lo que sea de la palabra, sino en alguna palabra en específico. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Está uno batallando, no entiendo, ¿qué quieres decir? Pues medítele. Muchas veces, por estar así de curioso y de preguntón, fui llevado a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Acierto, muy bueno, muy correcto. Espíritu Santo, ayúdame, dame entendimiento de esta palabra. ¿Qué quiere decir? Todo partiendo ahí de que se me está meditando. Y ahí usted se da cuenta que una cosa es leer y otra cosa es tratar de razonar o meditar lo que está leyendo. Se pregunta uno, ¿cuántas veces has leído la Biblia, hermano? No, yo como 3 o 4. ¿Y la entendió? ¿Quién sabe? Es un privilegio cuando llegamos al punto de que nos ponemos a pensar y a cuestionar, a preguntarle al Señor. Y en base a eso me surgieron en lo personal, y se los quiero compartir, 2 preguntas que debe uno hacerse, pero no para que se quede sin respuesta, sino para buscar una respuesta. Por ejemplo, Kareli, por favor, o si ya te dominó tu esposo, pues Juan Carlos, dame por favor Mateo 11, es 28, 11, 28. Dice, mire, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ahí, hasta ahí.
Y ahí, como les dije ahorita, me quedé atorado. ¿En qué? Pues en que dice que los que aprendan, o que hay que aprender de Jesús, lo que dice y lo que hace, y así podemos tener descanso. Y mi pregunta era, bueno, Señor, ¿y los que no aprendan? ¿No cabe la pregunta? Ahí dice como una condición, aprendan de mí y hallarán descanso. Señor, y si yo no aprendo, todavía a la fecha hay personas que batallan mucho para leer y más para escribir, mucho más para leer, y hasta sordos son, no sé, que ni oyen. ¿Qué esperanza para esa gente? No hay esperanza, Señor. Y nos damos cuenta que si el señor López Obrador piensa primero en los más pobres, primero en los más necesitados, pues cuánto más el Señor. Él debe de empezar y pensar en aquellos que no pueden aprender. ¿Sí me explico? Aquellos que están en insuficiencia de habilidades y de capacidades de conocimiento y de la razón. Antes que nadie, seguramente el Señor está pensando en ellos. Y luego a los que les dio más, pues más les va a pedir, porque también piensa en los que les ha dado más. Pero yo me hice primero esta cuestión: ¿y qué, Señor, con aquellos que no aprenden? ¿No hay esperanza? ¿Usted se acuerda de una mujer cananea? Oyó que andaba Jesús por ahí cerca de su tierra, en el norte de Israel, y que aprovechen que se le acerca a gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada por el demonio. ¿Qué descanso podía tener esa mujer con ese problema? ¿Qué descanso puede tener cualquiera de nosotros cuando tenemos uno de nuestros hijos enfermo y no sabemos ni qué hacer? ¿Qué clase de descanso? O cualquier otro tipo de problema. ¿Y qué descanso habría para mí si me dicen, con esa preocupación familiar, por ejemplo, y me dicen, pues el Señor dice que aprendes de Él y tendrás descanso? Y ya me urge el descanso, me urge la tranquilidad del espíritu y del corazón. ¿Cuánto tiempo tengo que correr y recorrer y meditar en la palabra para que pueda tener la gracia de Dios en cuanto a la paz y el descanso? Esta mujer hizo una cosa: se acercó, le adoró, y con cierto rechazo de los discípulos y también en cierta manera del Señor, para atenderla de inmediato, el Señor fue dominado muy pronto. La adoración. La mujer se acercó a Él, dice, y le adoró, y le volvió a repetir la petición. No era nulo el conocimiento que ella tuviera sobre Jesús, conocía algo, pues cuando le hablaba le decía Hijo de David, sabía lo que estaba diciendo, conocía algo, pero no suficiente como para tener, según la palabra, el descanso que ella necesitaba. Pero lo cumplimentó con la adoración. El caso es que esta mujer es un ejemplo de lo que se habría de vivir en el futuro, podemos decirlo así.
porque hay muchos casos, muchos, millones de casos de personas que pueden estar en la misma situación, y debemos saber que tienen esperanza, que Dios está ahí para ayudarlos si son verdaderos necesitados y se acercan al Señor así de corazón, sinceramente. Y la sinceridad en su acercamiento se demuestra en la adoración que hacen a Él cuando se le acercan. Puede tener la respuesta del Señor, puede tener la misericordia de Dios con él o con ella en ese momento, en esa situación, porque Dios así lo hace. Así que, hermano, gócese si aprende mucho de Cristo, mucho del Señor, pero si todavía no se siente suficiente en su aprendizaje, recuerde que Él es misericordioso, pero no se le olvide que un ingrediente en nuestro accionar, un elemento en nuestra acción para con Él, es la adoración, la sinceridad, la adoración al Señor, y esperemos confiados que puede responder a nosotros. Dice una escritura también en Juan, habla de aquella mujer, es otro ejemplo, mujer que la encontraron en el pecado los fariseos, y antes de acabar con ella, como decía la ley, a estas personas que las encuentres en esta situación, apedréales hasta que mueran, así decía la ley. Pero ellos, antes de hacerlo, dijeron: vamos a aprovechar la oportunidad para ir a tentar a Jesús. Ahí está cerca, vamos. Oye, Jesús, en la ley dice Moisés que quienes hacen esto que mueran apedreados. ¿Tú qué dices? A esta mujer la acabamos de encontrar, y ahí vamos a acabar con ella, pero de la que sí nos traerá a ver. ¿Tú qué dices? Y ahí la traían. El Señor solamente dijo: el que sea libre de culpa o de pecado, sea el primero en echar la piedra. ¿Quién sabe cómo se los diría? Que les tocó en las profundidades de su ser a cada uno de ellos, y no fueron capaces de levantar la mano siquiera para lanzar una piedra. Se reconocieron pecadores. Y a la mujer, ya que se fueron todos, se levanta él, porque estaba escribiendo en tierra, dice, estaba enseñando, ahí estaban escribiéndoles: aquí es Siria, aquí es lugar. Y les dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Dice ella: ninguno. Pues yo tampoco. Vete en paz, vete, y no peques más. La pregunta es: ¿lo haría la mujer? Pues yo creo que sí. Salvada de su vida, alcanzada con esa gracia del Señor, y fue bendecida de esa manera. Entonces, igual la mujer, ¿cuál conocimiento podía tener de la palabra? Es probable que ni la palabra de la ley la tuviera, puesto que la quebrantaba con facilidad. Se da a entender que para ella era una forma de vida lo que hacía, era algo que prácticamente estaba practicando. Entonces, ¿qué esperanza podía tener de ser bendecida por el Señor, puesto que no conocía de la palabra? Dice uno de los libros del Antiguo Testamento: mi pueblo perecía por falta de conocimiento. Pero el Señor muestra su misericordia con todas esas carencias. ¿Qué vio en la mujer? Quizá que estaba dominada. ¿Qué vio en la mujer? Pues reconoció que era pecadora y que merecía morir apedreada, quizá. ¿Qué vio en ella? Pues que no buscó defenderse, ni buscó piedad, ni buscó ayuda ni del Señor ahí. La vio dominada. Y el Señor tuvo misericordia de ella y la salvó. Pero, hermano,
Lo cierto es que el plan de Dios es que aprendamos de Él. Yo no quiero animarlos, porque haya empezado diciendo esto, a que ustedes descansen en que Él es misericordioso. No quiero animarlos a que ustedes se atengan a que el Señor, pues, como quiera me va a ayudar, como quiera va a extender su mano y me va a bendecir. Porque no es ese el principio de su palabra. Concede las cosas porque hay que concederlas, porque es misericordioso, pero porque, por decir, pues tengo que hacerlo, son mis hijos. Pero el plan del Señor es que aprendamos de Él y que así tengamos sus bienes, su misericordia. Dice Romanos capítulo 4, por favor. Versículo 4. Pero al que hace, no se le cuenta el salario por regalo, sino por deuda. En otra versión dice, al que trabaja, no se le cuenta el salario como si se le estuviera uno regalando o le estuviera haciendo un favor. Se debe de dar. Él se lo ganó, es suyo, no nos debe nada. Entonces, yo dije de otra manera una vez, cuando buscamos en atención a la palabra, por ejemplo lo que estamos comentando, buscamos aprender del Señor y buscamos caminar en lo que se está aprendiendo, desde luego, el Señor nos mira como sus trabajadores a los cuales les debe. Lo ubicamos a Él como un deudor y con confianza vamos cada fin de semana, Señor, vengo por mi paga. No es que tenga que usar Él de misericordia, sino con gusto da, porque con gusto caminamos en lo que Él quiere que caminemos. Nos lo debe. Qué bueno cuando lo hace muchas cosas por misericordia, lo vamos a ocupar y lo ocupamos. Pero qué bueno cuando buscamos agradar al Señor, haciendo como Él dice y dándonos nuestra retribución, porque lo hicimos por atenderle a Él. Dice Isaías, si no me recuerdo, de aquel famoso rey, no se me olvida, Ezequías. Llega el profeta y le dice, Ezequías, arregla tus cosas porque ya llegaste a la rayita, ya llegó tu fin. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías era el rey y sabía que lo que le dijera Isaías era palabra de Dios, era profeta de Dios. Así es que si le decía a Isaías, arregla tus cosas porque ya vas a morir, Ezequías entendía que era Dios mismo el que se lo estaba diciendo. ¿Qué hizo Ezequías? Como todo humano, lleno de vida, porque no era un anciano. No sé cuántos años tendría, pero no era un ancianito que dijera, gracias hasta que te vas a acordar de mí. No, quería vivir, amaba la vida. Se fue a un rincón, se puso a llorar y se puso a orar. Y en la oración, haga de cuenta que se puso a reclamarle a Dios, pero ¿qué pasa? ¿Cómo que ya? Yo hice todo como es tu ley. Yo fui como tu siervo David, como tu hijo. Yo anduve en tus caminos, te anduve agradando todo el tiempo. ¿Cómo es que ya te vas? Es muy pronto.
quiero ver crecer a mis nietos, a mis hijos. Quiero que, si enviudo, pues bueno, quiero seguir viviendo. A ver, cuántas cosas estaría pensando, pero entre todo eso se puso a llorar. ¿Qué hizo Dios? Quizás sacó el libro donde estaba apuntando todo. Ah, sí, yo le debo a este hombre todavía, ¿cómo es que me lo quiere traer? Y regresó al profeta, porque iba en el palacio, ya iba por el patio de regreso. Regrésate, dile que le doy 15 años más de vida, porque según las cuentas es lo que le falta. Y se regresó a Isaías y le dijo a Ezequías esa noticia. El llanto se convirtió en gozo, seguramente hizo fiesta. Dios se agrada y su palabra indica, va por ese camino, que si nosotros lo caminamos, Él va a respondernos como Él sabe. Dice un salmo muy bonito, el 128, por favor. Muy bonito, que me gusta para los matrimonios y lo menciono cuando hay oportunidades. Feliz todo el que teme a Dios, que anda en sus caminos. Y luego las necesidades humanas de la vida, actuales aún, dice que son suplidas nada más porque teme a Dios, porque anda en sus caminos, no porque esté atenido a que todo Dios me va a ayudar a que venga nada más con venir a adorarlo. No se atiene a eso. Anda en sus caminos y come del trabajo de sus propias manos. Su mujer la tendrá ahí con él. ¿Cuántos tienen a su mujer bien lejos y están en la misma cama? Pues su mujer estará con él. Tus hijos estarán contigo alrededor de tu mesa. Así será el hombre bendito, el que teme a Dios. Y sigue diciendo: veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel. Eso de los hijos de tus hijos implica años de vida. Años de vida. Ve usted a sus bisnietos. Yo ya completé 70, pero si Dios quiere, si confío que sí, el año que entra seré bisabuelo. Tendré un nietecito, y es varoncito. Gloria a Dios. De mi nieto varón de allá de Estados Unidos, de la Lisa. Le decimos Estifito. Pues no, ya no es Estifito, es Steven. Y cuando eso suceda, yo voy a tomar esa palabra como que es una bendición que Dios me dio, y se lo voy a agradecer, y voy a hacer una póliza de puro gusto, aunque él no esté. Yo aquí en la casa con mi familia me voy a gozar con esto. Vamos a leer rápidamente, hermano, estos textos. Salmo 37:5, por favor. Encomienda a Dios tu camino, espera en Él, y Él hará. Otro texto, Hebreos 10:35. Dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande remuneración. ¿Qué más? Porque la paciencia les es necesaria. ¿Para qué?
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Jesús dijo, aprendan de mí y tendrán descanso para sus almas. Ustedes que están trabajados y cargados, sufriendo, batallando. Es lo que dice Pablo aquí en Hebreos. Se sabe que es Pablo el escritor principalmente. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Qué no se entiende lo contrario? Si no hace la voluntad de Dios, pues sí. ¿Qué dice Santiago ahora, por favor? Santiago capítulo 1, del 5 al 8. Mire, si alguno de ustedes tiene falta de, póngale lo que quiera. Ahí dice sabiduría. Demándela o pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no dude, y le será dada. Pida en fe, no dudando nada. 7. No piense pues el tal hombre que recibirá. ¿Verdad que en el diseño del Señor está que conozcamos de Él y que así con disposición, con gratitud, caminemos en los caminos que nos marca, que son todos de bendición? Es la voluntad de Él que caminemos en ellos, porque es la voluntad, si está Él, está ansioso por repartirnos. Él tiene mucho y Él quiere darlo, no se queda con ello, quiere darlo, pero repito, quiere ver nuestra disposición para gozarnos en su comunión, gozarnos en la comunión así con Él, gozarnos en sus caminos, en sus sendas. No quiere ver nuestro llanto, como ahí dice en Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta. Es lo que Él quiere. Así, Él no nos quiere ver en el llanto, en el clamor, en el sufrimiento de todos los días. Él quiere ver que tengamos gozo y alegría, que no solamente sea en el corazón, o sea, que no se manifiesta el gozo, no se manifiesta la alegría, no se manifiesta la tranquilidad. Está en el corazón, hermano, aunque no me lo veas. Él quiere que esté en el corazón y que sea manifiesto y sincero, que sea verdadero. Y esto es como resultado, créame, de que queremos caminar en sus caminos en atención a su palabra. Ya le dije al principio, no tiene conocimiento, pues que sea porque no puede, o porque no tiene chance, o porque batalla mucho. Pero entonces vaya al Señor por su misericordia, pero vaya en adoración, en reconocimiento, y Él puede darle. Pero su diseño principal es que le echemos ganas oyendo y aprendiendo del Señor y caminando en sus caminos. Otra pregunta que yo me venía está en Lucas capítulo 23, 34, muy conocida palabra. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me pregunté, Señor, ¿y los que sí saben lo que hacen? ¿No se preguntan? Yo he oído que dice, y yo lo he dicho también, ningún pecado es mayor que el amor de Dios. El amor de Dios supera todo. Entonces el Señor dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y mi pregunta fue, Señor, ¿y los que sí saben lo que hacen, qué con ellos? Bueno, pero primero digamos esto. Aquí fue como una muestra de la bendición
que recibiría el pueblo de inmediato luego de la muerte del Señor, porque en el pasado los pecados que cometía la gente por hierro, decía, por ignorancia, como quiera tenían que pagarlo. Hacían algo que no estaba correcto según la ley, según el mandato del Señor, y si usted realmente no sabía que era un error, como quiera tenía que pagarlo. El sacerdote, el indicado, le decía, mira, es pecado ante Dios, pero oye, aquí no hay nada, hay que sanarlo, hay que pagar. Entonces, aunque no supieran, pues los que sabían, con más ganas tenían que pagar el precio. Pero llega el Señor y es una de las cosas con las que Él acaba. Si ignoran, Señor, perdónanos, no saben lo que es. Y fue una de las primeras cosas que ellos disfrutaron luego de la acción del Señor. Y de ahí, basado en ese hecho de que el Señor hace mención a aquellos que no saben lo que hicieron, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, desde el 5 para agarrarle más el hilo, por favor. Dice, habla de la sabiduría de Dios que tienen los del Señor, principalmente los que estaban sirviéndole. Dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento o toda acción a la obediencia de Cristo. Todo lo que queremos hacer, ¿te parece, Señor, o no te parece? Bueno, pero miren lo que dice ahora, estando puestos o dispuestos, dice otra versión, para castigar toda desobediencia. Pero ¿cuándo estaba el castigo? Cuando su obediencia sea cumplida. O sea, si no había aprendido a obedecer, no se le castigaba. ¿Se fijan? Son los pecados por hierro. No nos cayó el 20 en esto. No hemos obedecido porque yo no lo había entendido así, no sabía. Entonces, como no aprendió a obedecer en X asunto, no podía dársele un castigo con toda libertad. Por eso vienen los juicios, incluso en la iglesia, para checar, para observar el porqué de las cosas, por qué hizo, por qué dijo, por qué fue, por qué se espera, por qué no lo hace. Y ya prestos nosotros con el garrote en la mano, tenemos que observar que una desobediencia muchas veces es porque no ha aprendido a obedecer, no ha entendido la palabra. Pero entonces, ¿qué pasa con los que sí saben, decíamos, y como quiera pecan? La respuesta la tiene Juan, en el 1 de Juan, por favor. 1 de Juan 2:1, un texto muy conocido. Hijitos míos, como que sabe a quién se dirige. No les dice hijos, les dice hijitos, como que los veo todavía muy chiquitos. Estas cosas les escribo
para que no pequen. Ese es el plan de Dios, que no pequemos. Pero como no se puede, entonces dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pecamos a sabiendas, muchas veces a sabiendas estamos pecando. ¿Qué hacemos con eso? Cargar con las consecuencias, pues nos guste o no, veremos las consecuencias de nuestros pecados hechos a sabiendas. Pero, ¿qué podemos hacer para que esas consecuencias no sean tan graves, no sean tan fuertes? Vamos al mejor abogado. Usted sabe que los abogados, esa es su labor. Me gusta lo que hace el abogado defensor. El abogado que está acusando y que quiere condenación o condenar al enjuiciado, quiere que lo refunda. Pero el abogado defensor, aunque sepa que es culpable, él lucha porque no sea así. Si son 5, 10 y 15 años la posible condena, él va a buscar que sean 5, porque su defendido pues sí es culpable, ya lo confesó, pero él va a buscar por todos los medios que la condena no sea tan fuerte. Pues haga de cuenta en las consecuencias de nosotros, en nuestros pecados, a sabiendas, no éramos ignorantes, a sabiendas, ahí está el resultado. Un tiempo o un resultado difícil, pero si vamos al abogado que tenemos de parte de Dios, que es Jesús, las consecuencias pueden aminorar bastante, pueden ser muy suaves, muy blandas. La gente puede estar sorprendida, ¿por qué esto y por qué lo otro? Es que el misericordioso Señor, fuimos a Él de todo corazón, pero como dice el proverbio, entendemos. Ya nos hicieron entender, entendemos lo que dice el proverbio. Dice, el que encubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta del pecado, no de la fe, se aparta de la acción, alcanzará misericordia. Entonces, cuando vamos al Señor, vemos que nos atiende por su misericordia, nos ayuda, nos aminora la condena, nos ablanda las consecuencias, pero porque ya vamos con el corazón cierto y le ofrecemos, Señor, te ofrezco que no lo vuelvo a hacer, nomás ayúdame, porque nada se hace sin su ayuda. No lo vuelvo a hacer. Y Él puede alcanzarnos con su misericordia. En muchas cosas que nos equivocamos, que fallamos, hay que confesarlas, hay que decirlas, y hallamos del Señor misericordia. Entonces, para mí yo estuve tranquilo. Les digo esto en estas dos respuestas, y que con los que no saben nada, y que con los que sí saben que pecaron, todos tenemos esperanza, hermano, pero en cada una de ellas tenemos que ir con un corazón entendido de que tiene que ser diferente después de esto. Después de esto ya no va a ser igual en nuestra vida, hermano. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre bendito, gracias porque llegaste a nuestra vida, porque nos hablas. Ayúdanos, Señor, a que tus palabras, tu palabra, tu guianza, sea clara en nuestra mente y que sea en nuestro corazón para caminar en ellas, honrarte así, Señor, bendecirte, mostrar nuestra gratitud, caminando tus caminos, y más aún sabiendo que cuando es así todavía nos premias, todavía
Señor, te ubicamos como si fueras un deudor porque hacemos el bien, siendo que somos nosotros los que lo necesitamos para honrarte. Gracias porque tú eres misericordioso y justo. Danos, Señor, los tiempos y las oportunidades y la disposición para, Señor, tener comunión con tu palabra, con tus caminos. Líbranos de los pecados y cuando caigamos en alguno, Señor, que sea de impacto, que sea fuerte, permítenos ir rápidamente a tu presencia por tu misericordia, por la liberación de las consecuencias, Señor, de ello. Pongo en tus manos a tus hijos aquí reunidos, presentes, ausentes, que los bendiga, Señor, en su necesidad a cada quien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.